Bienvenidos a una mirada al pasado. Hoy hablaremos sobre una de las estructuras insignias de la ciudad de Cartagena, la Torre del Reloj. La Torre del Reloj se ha constituido en la parte antigua de la ciudad de Cartagena. Tiene un significado especial y tradicional en la vida cartagenera desde su construcción hasta nuestros días, y por eso vale la pena que todos lo conozcan. En el transcurso de los años, esta construcción ha adquirido distintos nombres. Luego de llamarse Puerta del Puente, la denominaron Boca del Puente, más tarde Puerta del Reloj y por último Torre del Reloj. En realidad, lo importante no es su nombre, sino que sepamos valorar su historia y que lo reconozcamos como patrimonio de Cartagena digno de admirar para el mundo. La historia de este símbolo de la ciudad de Cartagena de Indias se remonta a principios del siglo XVII. Sobre la cortina de muralla que unía los baluartes de San José Bautista, o también llamado de la Contaduría, y San Pedro Apóstol, se ubicaba la entrada principal a la ciudad, fortificada por un sinnúmero de ingenieros militares enviados por la corona para su defensa de los ataques franceses e ingleses, entre filibusteros sueltos sin ley ni patria. Había un canal de agua llamado de San Anastasio y un puente que unía la puerta con el antiguo o primitivo playón de San Francisco, hoy conocido como Camellón, espacio donde la urbe administrativa se comunicaba con el sector de Getsemaní. A finales del mismo siglo, el barón de Pointis atacó a la ciudad y destruyó con minas algunos baluartes y fortificaciones. El ingeniero militar Juan de Herrera y Sotomayor fue comisionado para reconstruir la puerta grande del puente, plasmando en ella una portada en piedra de estilo barroco, la cual se conserva hoy en día con algunas modificaciones. Tenía en la base 3 bóvedas a prueba de bombas, de las cuales únicamente la del centro tenía una puerta, con una altura de 8 metros. Años más tarde, en 1803, se abrió la bóveda lateral derecha. Adosada a la bóveda izquierda y localizada al norte de la puerta grande del puente, existió la ermita de Nuestra Señora de los Dolores, una pequeña capilla a la que asistían los esclavos y la clase pobre de la ciudad. Era una capilla sumamente angosta, cuya puerta daba al sur, vecina a la otra bóveda. Se encontraba un cuerpo de guardia que más tarde sirve como casa para la alcaldía y el consejo de la ciudad. Por lo que respecta al reloj, el primero que tuvo la boca del puente era uno mecánico de una sola cara que miraba hacia la plaza de los coches. De ahí que a este tramo de muralla se le conociera como Muralla del Reloj. Otros lugares destacados de la ciudad instalaron también relojes de este tipo, como la iglesia de San Pedro Claver y los conventos de la Merced y San Agustín. Después de una crisis socioeconómica que duró casi un siglo y que tocó también la parte arquitectónica de la ciudad, ese primer reloj quedó convertido en ruinas. Para 1870, el gobierno nacional cedió a la administración municipal la parte de la muralla donde se encontraba el reloj, y 3 años después, el presidente del consejo, don Vicente García, médico de gran sentido cívico, recomendó que se adecuara al sitio y se reemplazara el reloj. Se compró entonces un reloj de 4 tableros en los Estados Unidos, a cuyo precio convenido fue necesario encimar 2 campanas de la iglesia de San Pedro Claver. 63 años después, este reloj es trasladado a la iglesia de San José de Torices y en su lugar se instala uno nuevo traído de Suiza. En 1905, siendo gobernador de Bolívar don Enrique Román, el mismo Jaspe, para darle simetría al conjunto de la boca del puente, abre la tercera puerta, eliminando así lo que quedaba de la capilla. Esta puerta recibe el nombre de Puerta Balmaceda, en honor al célebre cubano. Esta torre es considerada como la primera obra construida por el Estado, que marcó una pauta en la arquitectura republicana cartagenera.
La apertura de esta puerta permite el acceso de flujo vehicular hacia el centro de la ciudad, con salida por la puerta lateral derecha. En este mismo año se abrieron otras importantes puertas en las murallas de Cartagena, las de La Paz y Concordia en la cortina de muralla situada entre los baluartes de San Pedro Mártir y San Lucas, justo enfrente de la entrada del Circo Teatro o Plaza de Toros de la Cerrezuela, para facilitar la comunicación del centro de la ciudad con el barrio El Cabrero. La puerta del reducto al lado del baluarte de San Lorenzo, donde hoy en día está el puente Román, que comunica a la ciudad vieja con el barrio de Manga. Hacia 1933 se creó una polémica sobre si debía o no demolerse la torre. Los de criterio rígido de restauración purista se inclinaban por la demolición, mientras que los románticos alegaban estar habituados a ver la torre y que por lo tanto se debía conservar. También estaban los que pensaban que la torre debía mantenerse, amoldada en lo posible al estilo general de la puerta y trabajada con materiales nobles. En 1946, el ilustre historiador cartagenero Donaldo Boza Erazo, quien a la postre era secretario de Obras Públicas Municipales, concibió un anteproyecto de remodelación de la boca del puente, de cuya traza se encargó el español Enrique López Peña. Don Donaldo parece haberse inspirado en la torre de la Catedral de Burgo de Osma, ciudad predilecta del historiador Juan Manuel Zapatero. El anteproyecto resultó de un barroquismo ingenuo y enternecedor, pero recargado a más no poder. Finalmente, este proyecto no pasó de ser una utopía. Entre 1986 y 1987, bajo la administración municipal de don Edgardo Martínez Pareja, se hicieron reparaciones a la maquinaria del reloj y se le anexó en el capitel una hermosa veleta de hierro, además de otros trabajos de mantenimiento rutinarios en la torre. La penúltima intervención grande realizada en el entorno de la torre del reloj se realizó en 1995, siendo alcalde de la ciudad el señor Nicolás Curí Vergara. Bajo el auspicio del gobierno español, se construyó la Plaza de la Paz, diseñada por el Consorcio Temporal Herrera y Zamudio. La obra civil estuvo dirigida por los ingenieros Jorge Cardús, Urueta y Freddy Severiche, con la colaboración de la Escuela Taller de Cartagena. Con esta obra se elimina el flujo vehicular a través de la Torre del Reloj, dejando un amplio espacio peatonal que abarca desde la avenida Venezuela con el Paseo de los Mártires hasta el Portal de los Dulces, incluyendo casi toda la Plaza de los Coches. La última intervención se realizó entre octubre y noviembre de 2005 con la ayuda de la Escuela Taller y bajo la dirección del maestro Salim Osta Lefranc y sus trabajadores. Aquí se limpia la piedra con un procedimiento adecuado para no maltratarla. Se recuperan los fantaltes con piedra nueva y se pinta la torre. Además se retira la placa en mármol que se había instalado en la parte central de la portada en piedra, de la cual se explicaba su contenido. Ante el desgaste y falta de mantenimiento adecuado, el taller de la letra se fue perdiendo hasta el punto de no saberse lo que decía. Por tal razón se retiró. Aún se desconoce qué se piensa hacer con esa placa de mármol y además cuándo se restablecerá. Ahora estaremos hablando sobre el análisis arquitectónico de la Torre del Reloj. Bien, hablando sobre la torre, se trata pues de una torre de 30 metros de altura que cuenta con elementos propios del estilo neogótico, influenciada por el romanticismo y que constituye una de las obras más notables del arquitecto cartagenero Luis Felipe Jaspe. El hecho de haberse construido una estructura neogótica sobre otra colonial ha generado no pocas polémicas entre algunos historiadores que no ven con agrado la superposición de estilos. Sin embargo, otros aplauden las ideas innovadoras del arquitecto Jaspe, pues la Torre del Reloj se ha convertido no solo en el testimonio de una época,
sino también en uno de los emblemas más famosos de la ciudad a nivel nacional e internacional. Es importante tener en cuenta que la historia de una ciudad no puede quedarse estancada en un solo periodo. Hay que construir de acuerdo con el estilo de la época, el cual para las futuras generaciones va a ser historia. Esto fue lo que ocurrió con la hoy centenaria Torre del Reloj. Ahora, la Boca del Puente no solamente ha sido el emblema por excelencia de la ciudad de Cartagena. Por su posición estratégica, esta ha sido además, durante las distintas etapas de su existencia, testigo mudo de innumerables hechos de gran importancia histórica y arquitectónica, que, con el transcurrir de los años, han ido transformando este sector. A continuación se recuerdan solo algunos de ellos en orden cronológico. Entre 1870 y 1872 se inauguró el Paseo de los Mártires, también conocido como el Camellón, que fue su nombre primitivo. Hacia finales del siglo XIX, la desaparición del Caño de San Anastasio y relleno de la Matuna. En el año de 1894, la construcción y puesta en marcha de la estación de ferrocarril en la Matuna. El ferrocarril Cartagena-Calamar tuvo un costo total de $2 millones. En 1903 se desmantela el baluarte de Barahona, junto con otros dos que estaban en la zona del Arsenal, para obtener la piedra de cimentación del nuevo mercado público. Entre 1903 y 1904 fue la construcción del mercado público que funcionó hasta 1978, cuando fue demolido. En 1911 fue la construcción del Parque Centenario, con ocasión del primer centenario de la independencia de Cartagena. Fue diseñado por el arquitecto francés Gaston Lelarche. El 19 de marzo de 1982 fue la inauguración del Centro de Convenciones Cartagena de Indias, en el lugar donde una vez funcionó el mercado público, demolido en 1977. Entre 1995 y 1997 fue la construcción de la Plaza de la Paz, y por último, entre el 2005 y 2006, las reformas viales por Transcaribe y el Muelle de los Pegasos. Bueno, sería imposible hablar de la ciudad de Cartagena de Indias sin mencionar la Torre del Reloj o Boca del Puente, pues esta es y ha sido no solo el principal punto estratégico de referencia para residentes y visitantes, sino que ha llegado a convertirse en un emblema reconocido a nivel nacional e internacional, pues ha sido protagonista y testigo de muchos de los cambios que ha sufrido la ciudad a través de la historia.